Reflexiones reavivados. Reflexiones basados en nuestro estudio diario del Reavivado por su palabra. Yo soy Elias Gómez. Estamos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. El capítulo comienza diciendo así: Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Es decir, Jesús estaba con la multitud y sus discípulos comenzando a dar su último discurso, su último sermón. Era un martes al atardecer, un martes en la tarde, en que Jesús, con toda la autoridad que le fue impuesta, Jesús ahora habla con mucho ímpetu. Antes Jesús se evitaba entrar en discusiones, se evitaba entrar en debates, evitaba ser perseguido porque su hora aún no había llegado. Pero, sin embargo, ahora la hora de su muerte ya estaba cerca. Por lo tanto, Jesús ya no tenía nada más que evitar. Ahora con todo ese ímpetu, habló a las personas y le dijo a los fariseos sus verdades. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12, Jesús se dirige a la multitud en relación a los fariseos. Y luego, del 13 al 33, Jesús, se refiere, o al 34, se refiere a los mismos fariseos. Bueno, resulta que los fariseos se sentaban en una cátedra, era un asiento donde ahí ellos daban su mensaje. Pero el versículo 3 dice que Jesús le dice a la multitud: mira, escuchen lo que estos fariseos dicen. Lo que ellos dicen, muchas cosas son ciertas y deberían practicarlas. Está bien, muy bien, pero no hagáis conforme a sus obras. Es como quien decirles: escuchen su mensaje, pero no sigan su ejemplo. El mensaje es bueno, pero su ejemplo no. Porque los fariseos eran hipócritas. Los fariseos esperaban que la gente fueran personas rectas, pero ellos no eran rectos. Los fariseos obligaban a las personas a que cumplieran las tantas leyes tradicionales que ellos mismos habían creado, pero ellos ni siquiera hacían eso. Y bueno, dicen en versículo 6, aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Quieren ser saludados en las plazas y ser llamados rabí. Bueno, según la arqueología nos comenta de que las sinagogas tenían asientos. Bueno, tenía un asiento principal para el que va a predicar. Luego habían asientos para los rabinos. Y la muchedumbre, la gente que iba a la sinagoga a escuchar el mensaje, por lo común se sentaban en el suelo y a veces estaban parados mientras que duraba el sermón. Pero los rabinos, los fariseos, por ser, entre comillas, maestros de la ley, deberían sentarse en asientos muy acomodados. Bueno, eso es lo que ellos hacían. Es por eso que Jesús les dice que no sigan su ejemplo. Ellos son llamados guías de ciegos. Bueno, el versículo 10 dice: ni seáis llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús le decía a la población: no los llamen guías a ellos, porque ellos no son su guía. Su guía es el Cristo, el Mesías, Dios mismo. Bueno, luego el versículo 13 comienza hablando de forma directa. Jesús les habla a los fariseos. Bueno, Jesús repite una y otra vez esta frase: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esto lo repite una y otra vez. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Verso 16, ay de vosotros, guías ciegos, porque decís: no es nada jurar por el templo, pero el que jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, dice Jesús.
es que los fariseos en todo se mostraban hipócritas, en todo. Por ejemplo, los fariseos convencían a las madres viudas a que vendieran sus posesiones, sus casas para el servicio del templo. Y estas viudas, eh, con ese afán de querer servir a Dios, vendían su casa y lo daban para el servicio del templo. Pero los mismos fariseos usaban esas casas que las viudas les habían dado, pero les usaban para beneficio propio. ¿Qué más? En el versículo 23 dice: porque dais el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Los fariseos se jactaban de dar el diezmo, se jactaban de ser buenos diezmantes en el templo, pero se olvidaban de ayudar al prójimo. Jesús le dice: está bien, dan su diezmo, pero también no se olviden de de ayudar a los pobres, a la gente necesitada, no se olviden de ayudar al prójimo. Aquí vemos claramente que Jesús no condena el acto de dar el diezmo, simplemente les dice: dan su diezmo, pero no se olviden también de ayudar al prójimo. Una y otra vez más, Jesús le dice: guías ciegos. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato para que el exterior también se quede limpio. Los fariseos criticaban mucho, pero ellos no se miraban a sí mismos. Jesús le dice: primero limpia lo que está en tu corazón antes de poder hablar o enseñar. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera son bonitos, perfumados, eh, emblanquecidos con cal, pero por dentro están llenos de inmundicia. Realmente Jesús, como nunca antes había hablado de forma severa contra los fariseos, contra los escribas, por su hipocresía. Jesús quería en aquella tarde librar al pueblo del yugo emocional que les tenía atado los fariseos. Jesús sabía que esa tarde sería ya su último sermón. Sabía que allí ya nunca más los volvería a hablar así de forma personal, literal, cara a cara, porque después habría de ser crucificado, porque la hora de su crucifixión estaba cerca. Y bueno, luego en el versículo 35, perdón, en el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas? Porque os digo que no veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, Jesús ya no les habla de forma directa a los fariseos, ahora vuelve a hablarles a la muchedumbre, pero de forma indirecta dice que Jerusalén, a través de sus líderes, muchas veces mataron a los profetas que trajeron el mensaje de Dios, muchas veces. Pero ahora que Cristo había venido, tenía la oportunidad de escuchar al mismo Dios hablar el mensaje. Pero esa época estaba ya llegando a su fin. Cristo habría de ser crucificado y lo verían ya de forma literal, cara a cara, hasta su segunda venida. Y por eso que dice: no me veréis más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Jesús haciendo una referencia a su segunda venida. Y en todo esto podemos encontrar lecciones. Por ejemplo, Jesús nos quiere librar del yugo emocional de gente como los fariseos, gente hipócrita, gente que nos intenta guiar, pero cuando ellos están ciegos. Jesús nos dice: está bien, si les hablan bonito, escuchen su consejo, pero no sigan su ejemplo. No caigamos en el mismo error de ellos, de criticar mientras que nosotros estamos vacíos.
Cuán bonito sería que lo que tenemos adentro tenga sincronía con lo que tenemos por fuera. Que por dentro seamos puros, tranquilos, sencillos, humildes de corazón y por fuera también. No nos olvidemos de practicar de lo que predicamos. No nos olvidemos de dar el ejemplo del mismo mensaje del cual anunciamos. El mensaje está escrito en su santa palabra, pero pronto ya nunca más lo veremos. Ya no habrá necesidad de leer la Biblia porque llegará el momento en que diremos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo mismo nos instruirá. Cristo mismo nos hablará las mismas enseñanzas que la Biblia nos presenta, pero ahora de boca del mismo autor, que es Dios, Cristo Jesús. Bien, eso fue el revivado por su palabra de Mateo 23. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.